Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de cómic europeo, vamos a hablar de Atom Agency, una serie de Young y Schwartz, serie de la que han salido 2 números en España, los mismos que en Francia, y que me ha encantado. Ya hablé de esta serie, le hice un vídeo para el canal de OnlyFans en su momento y dicho vídeo vamos a usarlo para no voy a grabarlo de nuevo. La segunda parte, este segundo álbum, sí que será un vídeo nuevo. Bueno, y sin más dilación, os dejo con la primera parte. Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a comentar este Atom Agency, Las joyas de la Begum, la primera historia de la nueva serie traída a España por Nuevo 9, editorial muy interesante y que está trayendo cómics de quitarse el sombrero. Atom Agency es una creación de Young y Schwartz, autores que son de sobra conocidos para los lectores habituales de cómic europeo, pero para mí, por ejemplo, que no soy ni mucho menos conocedor ni experto en ese ámbito, pues me he informado y la verdad es, sobre todo Jan, es uno de los guionistas más prolíficos actualmente. Después de varias historias de Spirou, la mujer leopardo y tal, que eso lo hemos visto publicado en España, también ha publicado historias de Lucky Luke y ahora mismo es el guionista oficial de Torgal. Schwartz es su compañero habitual en faena y aquí crean una historia que es un homenaje a esos cómics de clásicos de la BD con ambiente juvenil o toque juvenil, pero que tratan espionaje, misterio, crimen. Eran cómics que llegaron a España de relleno en muchas historias de Bruguera, pero sobre todo en la revista Tintín y en muchas otras que yo en la época en que me cogió de niño las veía, pero no me llamaban la atención porque estaba fascinado por los superhéroes. Este Atom Agency consigue algo difícil. Por un lado, homenajear, pasar del simple pastiche de esas historias de ser remedos de la BD clásica y a la misma vez entretener a un público que, como soy yo, no cuenta con el factor nostalgia de este tipo de narración, este tipo de dibujo, este tipo de historia, y entretenerle y pasar un buen rato. El formato, bueno, pues álbum, tapa dura, buena calidad. La verdad es que me ha gustado bastante el formato y el hecho de que Nuevo 9 no escatime en la calidad de las páginas, por ejemplo. Muy bueno. Eso sí, como siempre, ninguna introducción, en nada parecido que ponga en contexto autores, obra, nada. Pero bueno, típico. Y en cuanto a la obra en sí, esto es un trasunto, un homenaje, como queramos llamarlo, de Gil Popila. Gil Popila, el personaje clásico que aquí estamos viendo recopilado en integrales, incluso la formación, el trío protagonista de esta historia, tenemos a un intrépido detective, tenemos a una chica, tenemos a un fortachón, pero al contrario que en los cánones clásicos, ni el detective es tan inteligente, tan sagaz, el pupil además es bastante soberbio, bastante sabiondo. Aquí nuestro protagonista, el Atom, es bastante falible. La chica adaptada a los tiempos, no es ni mucho menos la doncella en peligro, ni la chica modosa, novia eterna del protagonista. Y el fortachón no es alguien sin seso, sin cabeza, es un miembro activo, uno de los socios, de hecho el socio capitalista de esta empresa, de esta agencia de detectives que en este primer álbum vemos cómo se forma. Y se forma a raíz de un hecho real en la historia, como fueron el robo de las joyas de la Begum. La Begum, y para el que no lo sepa, es el nombre que recibe la mujer del Aga Khan. ¿Y quién es el Aga Khan? Bueno, pues el Aga Khan es el líder de una secta o de una parte de los fieles del Islam. Los ismaelitas, que de alguna manera consideran que el Aga Khan es el descendiente del legítimo heredero de Mahoma. Bueno, un lío. El caso es que el Aga Khan durante mucho tiempo fue uno de los hombres más ricos del mundo porque sus fieles tenían la costumbre de una vez al año
regalarle su peso en oro. Si buscáis por ahí por YouTube tenéis fotos de una de las últimas ceremonias. Se ve una especie de estadio y se ve a un hombre muy grueso en una báscula recibiendo el equivalente a su peso en oro. Mientras hablo estoy pasando las páginas para que veáis el dibujo buenísimo, la ambientación sobre todo y el detalle de las páginas. Bueno, pues ese hecho real, el robo de esas joyas de la Begum, de la esposa del Aga Khan, que puede que alguno recuerde porque el Aga Khan fue uno de los esposos de Rita Hayworth, la famosa actriz de Hollywood, la que interpretó Hilda, que nunca fue feliz ni siquiera con ese hombre. Decía, los hombres se acuestan con Hilda y se levanta conmigo. Rita Hayworth, creo que el nombre era Margarita Cansino, creo que era su nombre real. Bueno, estoy divagando. El caso es que este robo, que ya veis, el detalle, la narrativa, el movimiento, todo, esto es línea clara, pero una evolución de la línea clara, por lo que he podido saber. Atom, la línea atómica o algo así, era una especie de evolución de la línea clara clásica francesa que se dio en los años 70. De ahí viene el homenaje del título, y se caracterizaba por sobre todo una línea mucho más gruesa en los contornos y bueno, otros detalles. Y aquí Schwartz, el dibujante, pues homenajea eso, pero sobre todo destaca en el detalle. Fijaos esto, el detalle que hay en cada viñeta, el trabajo que hay en cada página y la ambientación. Vemos este París a finales de los 50, en 1949, un París que acaba de salir, como quien dice, de la Segunda Guerra Mundial. Un París vibrante, un París que se siente vencedor y que, bueno, el vestuario que recuerda a Tintín con estos pantalones, la ambientación, los coches, los edificios, los personajes, todo. Atom es el hijo del inspector de policía armenio, curiosidad, que su padre intenta que sea abogado y que se aleje de todo lo que tenga que ver con policías, investigaciones, crímenes, pero él quiere ser detective, así que utiliza la excusa o la oportunidad del robo de esas joyas para poner en marcha su agencia con una amiga, interés amoroso, una chica muy descocada, como se diría en aquella época, muy lanzada, una chica que nada tiene que ver con la novia armenia que su padre desea que tenga. Los armenios son una minoría cristiana que fueron exterminados casi por los turcos. Pronto haremos un vídeo sobre eso, y que se caracterizan porque se casan entre ellos para preservar la lengua, la religión, las costumbres. Y nuestro protagonista se ve forzado por su padre a contraer matrimonio con una chica aburrida, una buena chica armenia, cuando a él lo que le interesa es otra cosa. Es fundar su agencia con esta chica que es, mucho más lanzada. El tercero en discordia, fijaos, otro pedazo de imagen. Aquí hay un trabajo de estudio de lo que era locales del Michelin, la mascota original de Michelin de los años 40, los teléfonos, los pósters de publicidad, los tipos, los cafés, todo es una gozada. La chica que os decía, y esa línea más gruesa de lo habitual en los contornos, la familia de nuestro protagonista con su padre abroncándole. Y el tercero en discordia, un antiguo luchador de lucha libre, y eso me ha encantado porque han hecho los deberes los autores. En Francia, en aquellos años, en Francia y en muchos más lugares de Europa, la lucha libre era un deporte popularísimo. Mucho más allá del World Wrestling Federation, mucho más allá de la lucha libre mexicana, aquí en Francia era un deporte que movía masas. Y este antiguo campeón, que hace las funciones de fortachón, como en Gil Pupila, el trío protagonista, pero aquí es alguien inteligente, alguien que él mismo lo dice, no quiero ser... aquí lo dice. Dice: yo financio la investigación, pero no seré el musculitos, ni el idiota con pocas luces que derriba puertas, ni el cortito que se encarga de los malhechores, ni el atontado que se queda con las maletas, nada de eso. Pues eso es, nuestro trío protagonista, con la variación, es básicamente el trío clásico
en España también lo hemos tenido en la figura del Jabato, en la figura del Capitán Trueno, cambiando la chica por un chico, el alivio cómico, el fortachón, el héroe. Pues aquí tenemos, igual que en Gil Pupila, pero ligeramente cambiado, más actualizado. Ni el héroe es tan infalible, tan sabiondo, tan superior intelectualmente que el resto, ni la chica es la chica tonta, enamorada del protagonista y que no juega ningún papel en la historia, salvo la ocasional víctima propiciatoria para ser secuestrada, ni el fortachón es de pocas luces solo para dar mamporros. Aquí los tres hay un equilibrio bastante bueno en personalidades y la historia en sí, ahora que ya hemos hablado de lo que es los autores, los personajes y a lo que homenajea esta historia, pues es una historia de género negro con toques de humor, porque a fin de cuentas esto lo que hace es homenajear a las historias clásicas juveniles de la BD, pero muy bien hecha, muy bien dibujada, y en este primer álbum, un autoconclusivo y que sirve de presentación para la serie y los personajes, pues no hay una gran... la historia es... No hay una gran trama de investigación, los personajes, la verdad, parece que averiguan las cosas, muchas veces por casualidad, muchas veces por... lo importante aquí es la presentación de los personajes, la ambientación maravillosa, esos bajos fondos que durante la Segunda Guerra Mundial fueron usados por la Resistencia y que luego permanecieron. Podemos recordar también Érase una vez en Francia, pues refleja muy bien también el cómic, el integral que reseñamos hace tiempo aquí en el Muro Cómic OnlyFans, pues se puede reflejar ese ambiente sórdido, ese ambiente de... Pues aquí lo tenemos, nuestros protagonistas con sus problemas personales, su padre quiere que se case, no quiere que sea, no tienen dinero para montar la agencia, todo eso y a la misma vez la investigación muy Tintín, muchas veces encontrando pistas y soluciones casi de forma aleatoria, pero lo importante que es la presentación de los personajes, la ambientación de la historia, poner los cimientos de lo que va a ser la serie y sobre todo disfrutar de un dibujazo y un cómic entretenido. Eso es lo que destacaría. No te va a cambiar la vida, no es un cómic que te vaya a maravillar por el ingenio del guionista a la hora de solucionar la trama, pero los personajes están muy bien trazados y planteados, basándose en los arquetipos, ya digo, típicos, los hace evolucionar, los hace ser más digeribles para el siglo XXI, pero sin faltar ese ambiente de género negro, esa femme fatal, amoral y peligrosa, esos bajos fondos, eso todo. Y bueno, ¿qué más decir? Pues que me ha gustado mucho, lo he disfrutado, creo que seguiré con la serie. Y si queréis saliros de vuestra zona de confort, los superhéroes para la mayoría de vosotros o el cómic independiente americano, esto es como disfrutar de una película clásica de las buenas, de los años 50, una película bien rodada, una película del Hollywood dorado. Pues eso es lo que tenemos aquí. Bueno, y una vez reseñado el primer álbum de esta Atom Agency, usando para ello el vídeo que grabé en su momento para OnlyFans y que acabamos de ver, vamos a reseñar ahora el segundo álbum de esta serie titulado Pequeña Escarabajo y de nuevo realizado por los creadores de la misma, Jan y Schwartz. De nuevo en un formato exactamente igual en tamaño y materiales que el anterior álbum, buena calidad de materiales y en cuanto al diseño me gusta mucho, muy sencillo, muy sobrio, muy elegante y especialmente me gustan las portadas muy imaginativas. La edición de 99 bastante buena, me gusta mucho cómo edita esta editorial con, ya he dicho, ese pequeño detalle de no incluir ningún tipo de prólogo o de texto que ponga en antecedentes a los lectores. Y los lectores, los que hayan disfrutado del primer álbum, pueden sentirse sorprendidos con este segundo porque cuando abrimos las páginas nos encontramos en lugar de en ese París de los años 50, pues en plena Segunda Guerra Mundial, a finales de la misma, en el 45, y un combate entre la resistencia francesa y los nazis.
Puede resultar un poco extraño, pero esto es un gran flashback en 5 o 6 páginas que sirve para introducir a la trama de lo que será el caso que nuestros protagonistas tienen que resolver en este álbum. Así que aquí, aunque no reconozcan a los personajes ni sepan exactamente qué está pasando, esto no es más que un flashback que sirve para luego poder poner en marcha el caso. El caso que, como en el primer álbum, pues es bastante anecdótico. Esta no es una serie cuyo punto fuerte sea las tramas sofisticadas y complejas que hay que resolver. No. Aquí lo fuerte está, ya digo, es en coger el espíritu de esas series clásicas de la BD francesa de toque juvenil y llevarla a la actualidad respetando completamente su esencia, a la misma vez que vemos cómo evolucionan los personajes y sobre todo disfrutamos de esa ambientación maravillosa, trasladarnos a ese París de los años 50 que los autores son capaces de hacer. Y bueno, ya que estamos aquí, pues me detengo un momento e inciso este mito de la resistencia francesa. Le viene muy bien la palabra mito, porque al igual que el unicornio o el dragón o el fénix, es algo imaginario y que nunca existió. Es que la resistencia francesa fue un mito creado por exprofeso, sobre todo por el general de Gaulle, el general que llegó a la presidencia de la República después de la Segunda Guerra Mundial y mantenido por los franceses, cuyo orgullo no les permitía aceptar ni reconocer que aquí, después de que Hitler cortara su famosa y cacarera línea Maginot como un cuchillo mantequilla caliente, allí todo el mundo se puso de perfil y durante la ocupación casi toda la población, si no colaboraba, miraba para otro lado. Hay un libro muy bueno de un británico, Robert Gildea, se llamaba Combatientes en la sombra, que pone con documentos, números, blanco sobre negro, la verdad, la realidad de la resistencia francesa. La realidad es que menos al final de la guerra, en este 1945 que precisamente se refleja aquí, allí nadie luchó contra los nazis, 4 gatos, entre un 1 y un 2% de la población el último año de la guerra. Nada que ver con lo que nos han hecho creer, esa movilización masiva de franceses luchando en la sombra, bla, bla. Nada que ver con cuando las guerras napoleónicas, cuando Napoleón invadió España, en la que cada esquina había un paisano con una navaja más grande que su brazo degollando franceses, o en la misma Segunda Guerra Mundial, cuando los yugoslavos se libraron ellos mismos, los partisanos comunistas de Tito se libraron de los nazis sin ayuda de aliados ni nada, o los griegos, que también les dieron la del pulpo a los nazis y la población se involucró. Aquí no hubo nada de eso. Aquí, después de la guerra, todo el mundo quiso hacer borrón y cuenta nueva, se colgó a un ministro por colaboracionista, eso sí, se raparon y humillaron públicamente a muchas mujeres por haberse enamorado o haberse acostado con alemanes, eso para restaurar el orgullo nacional. Hay un TVO muy bueno de D-Books, creo que se llama Colaboración Horizontal, lo recomiendo. Y después de eso, pues nada, el mito, sostenido por películas y tal. Pero bueno, volvemos, que me lío, que me enrollo como siempre. Después de este flashback nos centramos en la historia en sí, ya en la década de los 50, en la comisaría de policía donde trabaja el padre de nuestro protagonista, que está a punto de hacer la detención de su vida, René Le Canet, de nuevo una persona real, alguien que existió, al igual que en la primera estaba la Begum, pues aquí está este René el Cojo, el que fue un ladrón de joyas, un delincuente, el enemigo público número 1 de la policía francesa en la década de los 50 y que aquí sirve como subtrama. Hay varias subtramas, esta es una más, que sirve por un lado para retratar a los personajes, al padre de nuestro protagonista y por otro lado para dar ambientación al momento. Fijaos qué maravilla de viñeta está con la comisaría en acción. Hay mucho de BD clásico con esos slapstick, esos chistes de esos, pero la sensación que hay de trabajo, de tensión, los informantes, las llamadas, y luego está, por ejemplo, en la que la policía va en tropel intentando que la policía rival haga la detención. Genial esta viñeta. Y aquí aparece uno de los personajes que hemos visto en las páginas del principio de la Segunda Guerra Mundial, alguien que pide la ayuda del padre de nuestra protagonista, un veterano
de la guerra para encontrar a una antigua conductora de ambulancias que ha desaparecido, una veterana y que nadie sabe dónde está y es un misterio. El padre no tiene tiempo para dedicarle a eso, pero le aconseja a su antiguo camarada que vaya a la agencia de su hijo, y a partir de aquí empieza la trama en sí. Es una gozada, ser francés y leer esto tiene que ser una gozada, porque hay, aparte del trabajo de ambientación en los automóviles, las calles, ya vimos en el álbum anterior todos los detalles, aquí en el lenguaje, que aquí se nos dejan insultos y frases hechas en el original, pero luego está, por ejemplo, luego se nos traduce aquí, pero claro, se pierde, si tienen que traducirte el chiste, pues se pierde bastante de gracia. Así que ser francés, digo, y leer esta serie tiene que ser una gozada. Vemos como nuestros protagonistas no están en su mejor momento, hace tiempo que no tienen un gran caso y tienen que sobrevivir aceptando casos de cuernos, de infidelidades, y se niegan, ya no pueden más. Y cuando estamos en eso, un antiguo conocido del primer álbum, ese mafioso, aborda a nuestro protagonista para decirle que su padre está pringando en algo muy feo y que si él cae, este criminal, su padre también va a caer. A partir de aquí, pues hay mini tramas en torno, por ejemplo, a un caso, de uno de los casos que digo, de infidelidades que involucra a un miembro del gremio de los carniceros que tienen su propia jerga, y luego la familia armenia del protagonista, que me ha gustado mucho también cómo te explican sin hacerse pesado en ningún momento, sin sentir que estás recibiendo una clase de historia o de cómo sus costumbres, sus tradiciones. Nuestra protagonista tiene que ir con su compañera a esta especie de celebración en la que uno de los hijos de la familia, un niño de la familia, va a elegir la que será su profesión para el futuro. Todos los familiares ponen un instrumento de su propia profesión y el que el niño coja o se sienta interés, pues será la profesión desde el futuro, sin poder cambiarla. Cosas como esa, que están basadas en la realidad, pues le dan mucha credibilidad, mucha profundidad a esta serie. A través de conversaciones hay muchísimos diálogos, pero en ningún momento se hacen pesados. No es como otras series clásicas de la BD, que tú la ves a primera mano, y parece que sean los diálogos de Claremont multiplicados por cada viñeta. Esto te lo lees y te lo bebes, no te das cuenta de la cantidad de información que hay, no se hace para nada pesado. Vemos los problemas de Atom, cuyo padre le prometió a una buena chica armenia que se encuentra con la que ella considera su rival por Atom en la fiesta, y forma un espectáculo. Vemos el padre de esa chica que no perdona a Atom la humillación pública que le está haciendo pasar, y a la misma vez vemos flashback del pasado, de la historia del padre, que se nos insinúa, no se nos termina de explicar. Eso queda para el tercer álbum. Y de fondo, muy de fondo, esa historia de la desaparición de la conductora de ambulancias, con de nuevo flashback, una trama de investigación muy endeble, si queréis decir, muy poco importante en lo que es el cómic en sí, pero todo el resto, las subtramas que hay, desde la persecución de René Le Canet hasta los problemas para encontrar un caso en condiciones de nuestros protagonistas, la búsqueda de ese René el Cojo por los bajos fondos, que sirve para que los autores nos hagan una visita turística guiada por ese París de los años 50, ese París de prostitutas, chulos, bares de mala muerte, e incluso al final, fijaos, una visita a los barrios de los más desarrapados, cual Germinal. En fin, que me ha gustado tanto más que el primero, y que aquí, si bien el protagonismo en este caso cae aún más en Atom, que en el primero ya dije que era una trama que estaba mucho más medida,
Aquí todo está centrado en Atum y su familia, pero el conocimiento del trasfondo de su familia, del genocidio armenio, que no se nombra en ningún momento, pero que está presente en cada una de las conversaciones que la familia armenia tiene, genocidio armenio, del que hay un cómic muy bueno, a ver si ya tenemos tiempo de verlo un día. Está de saldo, además, lo podéis encontrar fácilmente, lo estáis viendo ahora en pantalla. Sangre Armenia se llama. Pues, en fin, todo esto da tanta información, aprendes tantas cosas, disfrutas tanto con este viaje al pasado a través de los dibujos, que en fin, que es una gozada y que estoy deseando que salga el tercero, que va a tardar porque ni siquiera lo ha hecho en Francia, pero en cualquier caso, una de mis series favoritas del momento y una serie totalmente equilibrada en guión, en dibujo, en ambientación, en diálogos y todo. Chapó. Nada más, ahora sí, lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima.